Estamos en época de Navidad, una festividad de luz, alegría y cosas felices, pero ¿qué hay de ese lado oscuro del que rara vez se habla? Menos hoy en día donde todo ha de ser brillante y positivo. ¿Qué hay de los misterios y entidades que rodean a la Navidad desde sus esquinas oscuras? Bueno, Krampus quizás sea de lo más emblemático de este apartado, así que ¿por qué no hablar sobre 7 datos curiosos acerca de él para celebrar esta temporada? Porque aunque no lo parezca, es un ser que sí tiene sus complejidades y ha pasado por varias facetas que considero que deberíamos conocer más, yendo más allá de la criatura que se lleva a los niños que se han portado mal durante Navidad. Así que quédate, que estás en Darkmark. Si les gustan estos temas relacionados con fantasía, mitología y demás, pues no olvides suscribirte. Y dicho esto, vamos a comenzar. Hay varias leyendas acerca de Krampus, pero quizá la más famosa cuenta que se aparecería en las noches del 5 al 6 de diciembre, las cuales serían llamadas Krampusnacht, en alemán, que significan noches de Krampus, pues su mito se remonta a Alemania, aunque también este concepto es popular en sitios como Austria, Francia, Suiza, Eslovenia, Bélgica y Hungría, así que sí, es una criatura con mucha popularidad como podemos ver. Durante la madrugada viajaría por los pueblos y ciudades en búsqueda de niños que se hayan portado mal, como ya dijimos al mero inicio, y castigarlos para llevarlos al inframundo, donde los sometería a las más horribles torturas, hasta no dejar ni siquiera sus huesos. Aunque a veces no solo tendrías que portarte mal para ser una de las víctimas de Krampus, sino también podría bastar con simplemente no tener espíritu navideño, así que ojo con ser un Grinch o Scrooge. Esto podría convertirte en uno de los blancos de Krampus. Bastaría nada más con esto para que te lleve y te someta a tales castigos hasta destruirte. Así que ya saben, procuren mantener esos espíritus navideños en alto, para evitar que esta entidad te lleve y te someta a tormentos indescriptibles. Qué feo, ¿no? Que de no tener espíritu navideño o no festejarlo, pues ya seas una de las víctimas de esta entidad. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? ¿Quiénes somos para juzgar? Definir un origen en concreto de Krampus es difícil, porque es una mezcolanza de diferentes relatos y leyendas. Pero si algo es cierto, es que posee sus raíces en relatos paganos. Se cree que podría provenir de la misma mitología nórdica, ya que no es el único elemento de Navidad que sale de aquí. El árbol que se pone cada año proviene directamente de homenajes que se hacían al árbol Yggdrasil, el árbol del mundo. Pero en el caso de Krampus, supuestamente podría ser hijo de Hel, diosa del inframundo e hija de Loki, así que se podría decir que es pariente de Loki. Pero su apariencia recuerda más a un fauno o sátiro, los cuales desde hace mucho han sido usados para representar simbolismos malvados y criaturas demoníacas. Podemos verlo también en Baphomet. Aunque los faunos y sátiros, propiamente dichos, provienen de la mitología romana y griega, así que como pueden darse cuenta, es una mezcla curiosa. Es posible que al ser una entidad que fue asimilada por el cristianismo, al ponerla como una contraparte de San Nicolás, se le hayan dado atributos propios de los de un demonio, algo que sucedió justamente con criaturas como los sátiros y los faunos, e incluso hasta el propio dios Pan. ¿Por qué pasaron a convertirse en símbolos demoníacos? Pues la verdad es que es un asunto extraño, porque hoy en día la figura del macho cabrío sí que está satanizada a cierto punto. Sin embargo, hay que recordar que el dios Pan no era del todo un ser de completa luz y bondad. ¿Saben de dónde viene la palabra pánico, por ejemplo? Pues precisamente del dios Pan. Se cuenta que Pan tenía la capacidad de emitir un grito tan pavoroso que tenía la capacidad de ahuyentar hasta los propios titanes. Tal terrible era su poder que incluso otros dioses le temían, y su origen siempre fue incierto. A pesar de que hay varios mitos acerca de dónde y cómo pudo haber nacido el dios Pan, la realidad es que no se tiene uno exacto, y tal vez sea una entidad tan antigua como la existencia misma. Así que al menos yo pienso que de aquí podría venir esta asimilación, el dios Pan, los sátiros y los faunos, con entidades tan terribles como los demonios o el propio Krampus. Si les interesa conocer una versión más retorcida del dios Pan, les recomiendo muchísimo la lectura del gran dios Pan, de Arthur Machen, no sé muy bien cómo se pronuncia, perdón. Este libro de acá, este relato. En especial esta edición de Valdemar Gótica. Muy buen relato que a la vez es precursor del horror cósmico. Ahí por si también les gusta Lovecraft. Si lo leen, cuéntenme aquí en los comentarios o si lo han leído. Este es uno que seguro conocen, pero si no aquí se los cuento. Las Krampusnacht son festivales donde Krampus es el emblema principal y se realizan principalmente en Alemania y Austria, desde inicios del siglo XX, aunque es posible que esta tradición sea mucho más antigua, y hoy en día podemos ver que se lleva a cabo en muchas otras partes del mundo. En el adultos se disfrazan de esta icónica bestia, y salen por las calles a bailar y correr por doquier, ya que se tiene la creencia de que Krampus se aparece entre las noches del 5 y 6 de diciembre, pues este festival también se celebra durante estas fechas. Pero ¿por qué o qué se hace exactamente? Pues básicamente un desmadre. Aunque depende mucho de quién o cómo organiza este festival. Antes era más común que se hiciera para asustar a los niños para promover su buen comportamiento, pero también para que los adultos se emborracharan en las calles sin temor a represalias, por el tipo de festival del que se trataba, uno repleto de locuras y de correr por todos lados, además de estar enmascarados, así que podían pasar desapercibidos. En fin, que es una fiesta repleta de euforia y celebración, que apuesto a que debe de ser interesante de ver en persona.
Sin embargo, hoy en día también es motivo de polémica, por usar la figura del macho cabrío en las calles públicas, más que nada, cosa que no agrada a cierto grupo de personas, pero creo que solo son una minoría. Al menos a mí me gustaría ver una de estas algún día. Es algo a lo que sí le tengo ganas, la verdad. No sé si tanto participar, pero sí me gustaría verla, para asistir nada más. Pero tal vez, quién sabe, me anime a vestirme de Krampus y ahí andar en el relajo. Tal vez, no estoy seguro. Ahí decidiré cuando me encuentre en el festival. Si has estado en uno de estos, pues comenta tu experiencia. Quizá uno de los hechos más resaltables acerca de este personaje, en el folclore popular, es cómo fue una figura perseguida, entre comillas, durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente por el Partido Nacional Socialista Alemán, en la propia Alemania y Austria. Aunque se tienen registros de que esto ocurriría en épocas incluso previas al nazismo, ya que alrededor de 1934 y 1938, durante el régimen fascista clerical en Austria, se prohibieron los desfiles de Krampus, o sea, las Krampusnacht, que fueron vistos como espectáculos paganos relacionados al pecado. Un poco más tarde, con la llegada de los nazis, se vio la figura de Krampus como un símbolo que se oponía a los valores de este grupo, y la ligaron a ideas socialdemócratas, por lo que fue gravemente restringida cualquier representación de este ser, en función de mantener controlada la cultura de Alemania y Austria. Aunque hoy en día, como podemos ver, pues esto ya no es censurado. Se siguen realizando estos festivales constantemente y año tras año. Pero está interesante conocer este dato, que se relaciona directamente con el siguiente. Esta no es la primera vez que Krampus ha sufrido intentos de censura. Curiosamente, a pesar de tratarse de un ser propio de la Navidad, la Iglesia también ha intentado desmeritarlo, o reducir su impacto en el imaginario colectivo. Esto sucedió más o menos durante el siglo XII, debido a sus orígenes paganos y naturaleza demoníaca. En algunos países, como en Holanda, fue reemplazado por Zwarte Piet, un paje africano que se llevaba a los niños que se habían portado mal, y los mandaba a trabajar en el taller de San Nicolás. Sí, podría ser canon que Santa Claus trabaja con niños en lugar de elfos, gracias a este mito, ahí para que le llamen al DIF. Sin embargo, eventualmente se recapacitó acerca de esto, porque tener literalmente un santo que castigue niños como que no hace mucho sentido. Así que la figura de Krampus no tardó en regresar y ser aceptada otra vez. Hay varias versiones de Krampus que pueden considerarse en el folclore. Ya vimos por ejemplo a Zwarte Piet, que aunque fue un reemplazo, pues cumple una función parecida. Pero también en ciertas provincias de Alemania y Austria, tenemos a Belsnickel y a Knecht Ruprecht, dos hombres de barbas negras que castigan a los niños malvados. En Suiza tenemos a Schmutzli, que si bien también castiga a los niños, a diferencia del Krampus malvado, que se los lleva prácticamente al infierno, nada más llegaría durante la noche para darles golpes con una escoba. Un castigo que creo que es un poquito más razonable. También en cierto momento existió una versión buena, podríamos llamarle, que se llamaba Perchta, que se encargaba de ahuyentar demonios y fantasmas que pudieran aparecerse durante las noches de Navidad. Así que en lugar de golpear niños, golpeaba espíritus. Aunque en realidad Perchta es una antigua deidad celta, que fue tomada también como base para la formación de Krampus. Pero aún así su concepto me parece interesante. Diría que hoy en día Krampus es una entidad que con cada año se adhiere más a nuestro imaginario colectivo, y cada vez podemos ver más Krampusnacht en diferentes partes del mundo. Además ha sido motivo de incontables películas de horror navideño. No creo que haya muchas que sean 100% obras maestras, pero al menos se puede ver que es una figura recurrente. Pero ante todo esto yo pienso que es bonito ver representaciones de diferentes entidades navideñas que son cada vez más reconocidas a nivel mundial, en especial tratándose de algo tan pagano, si lo podemos considerar así, que está conectado directamente con la Navidad. Así que muy bien por Krampus. Si has llegado a esta parte del video, comenta un corazón negro. Ya sé que fue uno bastante más cortito en comparación de los demás, pero creo que está bien para cerrar el año, ¿no? Cerrar el año con broche de oro hablando de Krampus. Si eres nuevo por acá, pues seguro no lo has notado, pero pues tenemos nueva iluminación. Compré un aro de luz que está por allá. Chances se ven mis lentes, sí, aquí se ven un poquito, pero bueno, esta va a ser la iluminación a partir de ahora. Si tienes algún otro dato curioso acerca de Krampus, o si has participado en alguna Krampusnacht o asistido a una, pues coméntalo aquí abajo. Les deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo, que la pasen bonito con un montón de criaturas, con un montón de leyendas, que sigan aprendiendo de estos temas si les gustan. Ya saben que por aquí pueden hallar una gran variedad, así que les conviene suscribirse. Que la pasen bonito en familia y nos vemos en la próxima. Adiós.